Ok, ya estamos grabando. Bien, vamos a discutir el quiz brevemente para que... Sé que les debo el video de la clase pasada, no lo he subido, pero ya me pongo al día con eso en este fin de semana. Pero vamos un momento aquí al quiz. Y ahora no lo encuentro. Mm, mm. La vez pasada lo tenía tan antes, febrero 29. Bueno, ustedes como el Señor los ayuda. No lo puedo abrir ahora, no me permite. Pero déjeme ver si lo encuentro en otra parte acá. Pues, bueno, mis hermanos, a la verdad que no lo encuentro. No, bueno. Quería discutirlo, pero no encuentro cómo lo busco en quizzes y no me sale. Me sale la formación del quiz, no me sale el quiz. Deme una oportunidad más, a ver si lo logro aquí. Pastor, vayas a nuevos exámenes, ahí está. Se tiene que salir de la página para volverlo a encontrar. Busqué, por eso estoy buscando en el home. No, no es en Home. Ah, ¿dónde me dice que lo encuentro? Se tiene que ir a donde dice, déjeme ver, donde dice primera prueba corta, nuevos exámenes o nuevos exámenes. Por eso, cuando entro ahí, en lugar de abrirme a mí el examen, porque voy directamente también donde... ¿De ti? Yo lo encontré en el bueno, tareas. ok, ustedes lo pueden abrir, porque cuando yo lo Sí, abro, lo que me sale es el tiempo, la asignación, la cantidad, pero no me deja ver la prueba en sí. Pero si ustedes lo tienen abierto, lo pueden abrir. Este, déjenme ver una cosa, porque le estoy dando hasta acá. Bueno, no.
No me sale ahí. Pero si ustedes lo tienen y lo pueden, lo podemos discutir. Si ustedes tienen acceso, Sí, me van diciendo quién quiere leer la primera, así democráticamente. Si lo pueden abrir, ¿quién quiere leer la primera? permítame. Permítame. La primera dice, para predicar se requiere leer la Biblia más que orar. Ok, la primera entonces dice, para predicar se requiere leer la Biblia más que orar. ¿Qué usted cree que es ese? ¿Cierto o es falso? ¿Qué dice Pedro? No, no te escucho, Pedro. ¿O tienes el volumen? No te oigo. Verifica tu volumen, no el mío. eh, el, el volumen, porque está abierto tu micrófono, pero no te oye. ¿Qué me dicen los de reglas para preparar un mensaje? Ah, hermanos míos, tengo angustias mentales, crecí. ¿Qué piensan? Pastor, ¿Qué contestan? la primera es falsa, Pastor. Es falso, sí. Se requiere leer la Biblia, pero también se requiere orar. No es hacer una cosa más que la otra. Se dependen de las dos. ¿Ok? Eso es o sea, si usted lee la Biblia nada más y no ora, está subiendo desprovisto del respaldo de Dios a la hora de predicar. ¿Ok? Y que se requiere leer, pero también orar. La segunda pregunta, ¿cuál era? Voy ahí con esa. Dice, la segunda dice, estudiar facilita explicar lo difícil, verdadera. Verdadera, cierta, claro. Estudiar facilita explicar las cosas difíciles porque leemos, cuando estudiamos, podemos comprender más y la comprensión nos ayuda a explicar mejor. Sí. Y más cuando hablamos de las cosas del Señor, que son más profundas, ¿no? La tercera, ¿cuál era? Predicar de manera virtual requiere las mismas consideraciones que presencial. Ajá, Es Falsa, falsa. falsa, falsa. es falsa, seguro. Son dos audiencias distintas y con unas implicaciones diferentes. Así que hay que tener unas consideraciones muy distintas. La próxima. Una predicación pastoral considera solo las personas de la iglesia. Ajá. Falsa. Falsa, falsa. Falsa. Se pastorea al pueblo, a todo el pueblo y más allá. O sea, claro, principalmente la gente de la iglesia, pero no solo la gente de la iglesia. Así que cuando usted predica con un mensaje pastoral, usted está pensando en toda una comunidad, porque tiene también aspectos de las crisis, las situaciones de esa audiencia. La próxima. Una predicación didáctica procura solo evangelizar. Falsa. 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 Ajá, ¿por qué falsa?
¿Por qué es falsa? ¿Cuál es la base de la predicación didáctica? Evangelizar, evangelizar. Por eso dice que si una predicación didáctica lo que procura es solo evangelizar es falso. ¿Por qué es falso? Porque se requiere que se salven las almas. Sí, pero lo que dice la premisa, dice Ajá. que no, que lo dice una predicación didáctica, que solo para evangelizar es falso No, es porque para es enseñar, didáctico, pastor. es para Es para enseñar, enseñar. porque Ujú. la predicación de contenido didáctico es más de enseñanza, ¿ok? Por eso cuando la mezclamos con la evangelización, esa es la de contenido evangelístico, ¿no? Cuando predicamos con un mensaje, con un contenido evangelístico, es o sea, un carácter evangelístico, es para entonces la evangelización o querigmático, que fue la palabra que usamos, ¿ok? Cuando es didáctico se refiere a la enseñanza, ¿ok? Así que esa es falsa. La próxima. Considerar a quien se le predica es parte de la preparación de un sermón verdadero, porque se Esa- considera a la congregación a la que se va a predicar, en cuál etapa está de su vida. Claro. Así que esa es cierta, porque tenemos que considerar la gente que le vamos a hablar, si es la congregación, si en qué etapa están, si son jóvenes, adultos, y que esa es cierta. Cuando vamos a preparar un sermón, tenemos que pensar en la audiencia. ¿Hay otra más? Sí, un mensaje dice que Ahí te perdimos, José, parece con la señal. Se interrumpe. es Cristo entonces para que otro lo comparta. Sí, no, lo perdimos ahí. Hermano José, no te entendí. Tengo De tu malas, señal. no puede tomar. Sí. No se le escuchó nada, hermano, no se le entiende, no. Tiene mala Tengo señal mala usted. señal. Sí, lo mejor. Ok. Voy Sí, a, hermano Chester, si la puedes leer para ayudar al hermano José. ¿quién dijo? Usted, hermano Chester, si la Ah, tiene. ok, dice, un mensaje cristológico tiene a Cristo como eje del sermón. Ajá. Es ¿Qué es? verdadero, yo lo puse falso, pero es Lo puso verdadero. falso, no, eso es verdadero. Sí, sí, es cristológico. Está hablando de Cristo. Sí, tiene a Cristo como eje, como el centro Sí, de la ya lo predicación. entendí. Sí, sí, sí. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Pastor, ¿ya me escucha? Sí, ahora sí, Pedro. Sí, Ok, gracias. Lee la próxima, Pedro, si la tiene. No sé si la tiene. la 8. No, no, yo no la tengo, yo no la tengo. Ah, ok, pues, ok. Ok. La interpretación bíblica facilita la construcción de un buen sermón. ¿Qué dice? Verdadera, Esa es verdadera. Sin una interpretación verdadera. bíblica y una interpretación Claro, bíblica adecuada, no estamos predicando. Estamos hablando de correcto. cualquier otra cosa, pero no una predicación. Así que la interpretación bíblica es base para una buena predicación. Ok, sí, José, te entendemos. Tienes la señal. Quizás puedes apagar la cámara para que mejore tu señal, hermano José. Pero él nos estás escuchando, pero quizás si apagas la cámara tuya, te vamos a dar permiso para que lo apague y puedes entonces quizás mejorar la señal. Ok, la próxima. Para, para predicar se requiere orar más que leer la Biblia. Ajá, Falso.
Se es falsa también, porque esa es la Falsa. contraria de la que pusimos al principio. Correcto. No se requiere ni más orar que leer la Biblia, ni más leer la Biblia que orar. Se requiere que de las dos usted haga mucho. Así que se requiere orar mucho y leer la Biblia mucho. ¿Ok? No una más que la otra. Se depende de las dos. ¿Ok? Bien, mis amados, ese era el quiz. Falta una. La última. Ah, falta Falta una, una. la 10. ¿Cuál La es la 10, la otra? 10. Sí, por favor. La predicción es una experiencia que considera la etapa en la que se encuentra el ser humano. Verdadera. Yo la puse falsa. Yo la puse falsa. Es verdadera, sí, porque Yo la, puede ser la etapa, lo mencionó ahorita Vivi, ¿no? sí, La etapa donde se encuentra el ser humano es parte de lo que consideramos cuando pensamos en la audiencia. Ok. sí. Y no quiere Yo decir eso contesté la dos misma malas. pregunta esa, porque yo puse falso también, pero entendí como lo mismo que dijo la hermana, ¿verdad? Que es depende de cómo se sienta la audiencia, va a predicar, ¿verdad? Entonces, la pregunta dice, ¿la predicción es una experiencia que se considera las etapas en las que se encuentra el ser humano? Ah, Sí, puse, sí. Es cierto, acuérdate, dice ¿estás diciendo predicción? ¿Decía predicción o decía sí, predicación? La predicción. Dice predicación. Ok, pues eso fue el corrector, algo me hizo ahí. La verdad es que la palabra dice la predicación, Ah, entendemos que entonces es predicación. es predicación, no la predicción. Oh, Dice predicción como fue el rol de la tecnología o mío, no sé de cuál de los dos a la vez, pues todos la tienen bien. Así que en esa no se Pero preocupe. la predicción es predicación también. Sí, sí. oh, sí, es lo mismo. La predicación, recuerden, sí considera las etapas del ser humano, sí las considera, ¿ok? Entonces esa la tengo buena, entonces, porque yo la saqué mala. Yo saqué dos malas. Ok, pues ya Esa, tienes esa buena, se la voy a dar a solo todos. una. Solo No, una, yo, entonces saqué mala. yo saqué 3 malas. Bueno, si tuviste esa, pues ya subiste a 2 nada más. Ok, Ya. Pastor, ok. también la primera ponga la buena. Sí, sí, no, no, Sí, la primera ponga buena también. sí, sí. No, ya la primera, no se extiende tanto mi misericordia. Ok. Pero salieron bien y el aprendizaje se da aquí cuando sudan ahora y me se dan cuenta, oh, eso no era, ahí aprendieron, ahí es que aprenden. Bien, amados, vamos entonces al tema de hoy. Eh, hoy quiero que miremos el cómo obtenemos fuentes para obtener temas, ¿ok? Y temas para preparar un sermón, una predicación, ¿ok? Y, y básicamente el primero, pero no se agota, es la Biblia, ¿ok? Recuerde que anteriormente les he hablado de la lectura, la importancia de la lectura. Un buen predicador estudia, lee la Biblia y otros libros, ¿ok? Para poder tener más material para predicar, ¿no? En términos de tema. Ahora, principalmente la Biblia, que por eso mencionamos la interpretación bíblica, hace una interpretación adecuada de un texto bíblico, usted puede tomar temas para predicar de ahí, ¿ok? Para que tengan idea, Billy Graham de Juan 3:16, nada más de ese versículo, Juan 3:16, tenía 100 sermones distintos. Así que de un mismo texto uno puede sacar muchos temas, ¿ok? Por eso esto es bien importante y tengo que puntualizarlo más en este tiempo, porque a veces predicamos de muchos temas menos de la Biblia, ¿ok? De muchos temas menos de Cristo. Hablamos de todo en el altar menos de Jesús, menos de la Biblia. Entonces, a veces ni siquiera hemos estudiado un texto bíblico.
Yo a veces he escuchado sermones que leen un texto bíblico como base, pero predican de todo menos del texto. ¿Ok? No dicen nada. Y yo digo, pues, ¿para qué lo leyó? ¿Ok? Y eso pues lo comparto aquí de forma didáctica, eso yo no se lo digo a nadie, ni como les he dicho, no soy crítico de sermones. Yo eso lo reservo y me quedo calladito, calladito, a menos que alguien me pregunte o genere alguna confusión, y que me pregunte porque están confundidos, ¿no? Pero si alguien me dice, ¿qué le pareció el mensaje? Gloria a Dios, tremendo. ¿Cómo lo recibiste? Amén. ¿Ves? Porque yo no sé qué impactó a ese hermano, esa hermana de esa palabra. Pero si queremos ser buenos predicadores de la palabra, mis amados hermanos, tenemos que leer la palabra, tenemos que estudiarla. Así que la Biblia nos va a generar un sinnúmero de temas. Y quiero leerles una porción de una carta que le fue dirigida a Juan Trenbach en agosto del 1760. Y se la escribió Juan Wesley. Y él le escribió la siguiente expresión, porque el hermano quería dirección de cómo mejorar sus sermones y cómo predicar mejor. Así que Juan Wesley le escribió y le dice: lo que te ha dañado sumamente en los tiempos pasados y aún temo hasta hoy mismo es la falta de lectura. Casi nunca he conocido a un predicador que leyera tan poco. Y quizá por haberla descuidado, habrás perdido el gusto por ella. Por esto no crece tu talento en predicar. Es el mismo que fue hace 7 años. Está vivo, pero no profundo. Tiene poca variedad. No hay extensión de pensamiento. Solo la lectura te puede suplir esto, con meditación y oración diaria. Tú te haces mucho daño por omitir esto. Nunca podrás ser un predicador profundo, ni aún un cristiano completo sin ella. Es para tu vida, no hay otra manera. Si no, serás una persona frívola todos tus días y un predicador muy superficial. Y no voy a añadir nada más. Lo voy a dejar ahí. ¿Ok? Así que cuando queremos buscar temas para predicar, busque la palabra, lea la Biblia, ¿ok? Haga un estudio de la Biblia y lea otros libros afines, libros de comentarios acerca de la Biblia. Estudie la geografía de la Biblia, estudie la política del tiempo bíblico, los aspectos religiosos del tiempo bíblico, el contexto cultural del tiempo bíblico, y todo eso le va a ayudar a entender más la escritura y a tener buenos temas para predicar. También mire la tradición, qué se ha venido enseñando, qué se ha venido proclamando, ¿ok? Qué se ha venido llevando en las generaciones a través de la iglesia, ¿ok? Yo pienso que uno de los retos que tenemos hoy de muchas vertientes doctrinales es porque se desconoce la tradición. Y se desconoce la tradición para evaluar lo que se predica mucho hoy y confrontarlo con que esto es lo que siempre hemos enseñado. Y obviamente habrá cosas de la tradición que tenemos que cambiar. Jesús confrontó la tradición religiosa de su época. Por eso él decía: oíste que fue dicho, mas yo les digo. Ahí está confrontando, ¿no?, la tradición de la época. Pero la conocía muy bien. Usted le hacía cualquier pregunta a Jesús de la tradición judía, él conocía todo el ritual judío, ¿ok? Conocía la escritura judía. Así que en ese contexto tenemos que tener entonces presente que cuando nosotros vamos a preparar un mensaje, la pregunta primera es: ¿qué dice la Biblia? La segunda pregunta debe ser:
qué dice la tradición de la iglesia? ¿Qué hemos venido, qué nos han venido enseñando? ¿Ok? Y vuelvo, quizás tenemos que examinar y confrontar, no ciegamente porque esto es lo que se ha enseñado y a eso lo creemos. No, no. Todo lo que nos han enseñado tenemos que ponerle un fundamento bíblico. Así que ya va viendo cómo yo monto un sermón. ¿Qué se dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué se ha venido diciendo? Y cómo eso armoniza. Eso es sumamente importante. ¿Ok? Porque de lo contrario, si nos quedamos solamente en la tradición, lo que estamos hablando es de una confesión. No estamos predicando la palabra. Si nos quedamos en la Biblia, nos estamos siendo meramente lo que se dice en la teología dogmático. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos simplemente siendo muy, muy a la letra. Cuando miramos las dos cosas, entonces vemos el espíritu de la letra, lo que Dios quiere transmitir, lo que Dios está transmitiendo. Eso era lo que le pasaba al judío de la época de Jesús, ¿no? Por eso Jesús los confronta y les dice, vayan y aprendan lo que quiere decir misericordia quiero y no sacrificio, porque ellos eran muy buenos en los rituales, ellos eran muy buenos en la ceremonia, eran muy buenos en los sacrificios, pero en la misericordia, que es el espíritu. ¿Para qué se hacía el sacrificio? Para obtener misericordia de Dios. Y el que obtiene misericordia de Dios debe aprender misericordia. Somos misericordiosos porque hemos alcanzado misericordia. Si esta gente no habían alcanzado, no practicaban la misericordia, es porque no estaban entendiendo la misericordia. Conocían, vuelvo, de sacrificios, de ritos, de ceremonia, pero no estaban conociendo el corazón de Dios. Le pasaba como al hijo pródigo, ¿no? A los hijos, al hijo pródigo, a su hermano, ¿no? No conocen el corazón del padre, viviendo en la casa del padre, no le conocen. Uno a la distancia anhela volver a ver si el padre los recibe, el otro en la casa se porta como si fuera un siervo, un esclavo, y no como un hijo. ¿Ok? Entonces usted ve que ninguno de los dos conoce el corazón del padre. Lo otro también, mire, tenemos que usar la razón. La fe se piensa, ¿no? Como les he mencionado en otras ocasiones. O sea, tenemos que usar el entendimiento, ¿ok? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿ok? Y aunque nosotros sabemos que la fe se siente y provoca y sacude nuestras emociones, las toca el Señor, pero lo precede el razonamiento, el entendimiento. Una fe solamente con emoción es espiritualista, no espiritual. Una fe fundamentada en la razón, entonces está con una solidez de convicción, de certeza, que es lo que define el escritor de Hebreos en Hebreos 11, ¿no? La fe es pues la fe, la convicción de lo que se espera, la certeza, ¿no? De lo que no se ve. Entonces, en ese aspecto, fe es convicción, es certeza, pues dependemos de la razón. ¿Impacta nuestras emociones? Oh, seguro, seguro. Y úsela, aprenda a sentir a Dios realmente. Pero ese no es el termómetro principal. O sea, la mayoría de los siervos de Dios en la Sagrada Escritura y las siervas de Dios experimentaron un toque en sus corazones cuando oyeron. El profeta Isaías decía, he oído tu palabra y temí. Sus emociones se sacudieron después que escuchó la palabra. Los caminantes de Emaús, dice, con razón sentíamos que estaba ardiendo en nuestro corazón. Cómo las emociones empiezan a arder en su corazón. ¿Pero por qué? Porque están escuchando la palabra de Jesús. ¿Okay? Entonces nosotros no podemos perder de vista eso. A veces buscamos más la emoción y no la convicción y la certeza. Ahora, si usted busca la convicción y la certeza primero, óigame, mi hermano, sus emociones se van a alinear perfectamente para discernir y sentir hermosamente la presencia de Dios y lo que Dios hace en su vida. ¿Okay? Así que la razón es sumamente importante. Vuelvo, la fe se piensa y se siente, pero se piensa primero para producir un sentimiento sano y saludable. Y de ahí también buscamos muchos temas. ¿Okay? La otra es la ética, la conducta. O sea, tenemos que mirar qué espera Dios de nosotros.
esa ética en común. Cuando hablamos de ética, tiene una implicación de comunidad, ¿ok? De esa conducta cristiana en comunidad, en convivencia. La vida no es solo para sobrevivir, como a veces la gente piensa, o para que el más fuerte sobreviva, ¿verdad? Como diría Darwin, ¿no? La fe y la vida cristiana en la vida nos da una perspectiva diferente porque entonces nos coloca en una vida para convivirla, ¿ok? Así que la ética es sumamente importante. Cuando predicamos, vuelvo, con temas extraídos de la Biblia, de lo que ha venido enseñando la iglesia, de lo que es lógicamente pensado profundamente de la fe, pero entonces también de lo que es saludable para la conducta cristiana, especialmente en comunidad. ¿Ok? Este, déjenme ser un poquito más claro en esto. Mire, a veces, hermanos míos, yo noto que vamos como muy centrados en nosotros, a la iglesia. Si vamos, a veces incluso, eso es lo que se fomenta. Hermano, usted vino aquí a buscar una bendición, olvídese del que no. No, 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 ¿cómo que olvídese del que no? Ore por el que no vino a buscar la bendición, que Dios lo sacude y lo inquieta. Pero ¿por qué descartarlo? ¿No? Y porque esta noción de que vengo yo a buscar la bendición y esto es como si me parara en una fila a buscar comida y empujo al que no avanza y agajo yo la comida y los demás que se salven si quieren. Eso es como dirían, sálvese quien pueda. No, no, no. La Biblia nos enseña a vivir en comunidad. Hay bendición cuando estamos todos juntos. Hay una bendición exclusiva para la unidad de la iglesia. Por eso el salmista decía, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Porque allí, no dice que se la envíe a la casa, o sea, hay una bendición particular y especial que ocurre solamente en la congregación, en la comunidad de la iglesia. ¿Ok? Y se da cuando estamos juntos y unidos. Entonces, cuando usted busque orar, de orar centrado en usted egoístamente. Cuando usted ore, ore por comunidad. Por eso Jesús nos enseñó a decir Padre nuestro, no Padre mío. Nos enseñó a decir el pan nuestro, no el pan mío. ¿Ok? Entonces ese nosotros, ese nuestro, esa comunidad, tenemos que empezar a vivirla como cristianos y como cristianas, especialmente cuando buscamos la bendición de Dios. Es un nosotros, somos un cuerpo. Si esto lo entendiéramos mal, las iglesias no se dividieran tanto. Si esto lo entendiéramos mal, las iglesias no competían entre ellas, porque tendrían una visión y una noción de comunidad, de cuerpo de Cristo. ¿Ok? Así que la ética es fundamental cuando estamos predicando, tenemos que enseñar, tenemos que hablar, dar un mensaje que dé perspectiva en cómo convivimos la fe, ¿ok? En comunidad. La experiencia, mire mi hermano, a veces los mejores sermones y los más que Jesús animaba era la experiencia personal, la experiencia de un pueblo, la experiencia dolorosa y sufriente de un pueblo, la experiencia dolorosa y sufriente de los individuos y de cómo entonces el Señor libera y obra. Usted se fija en la narrativa en Mateo de la liberación perdóname, en Lucas, de la liberación del endemoniado gadareno. Él quiere seguir a Jesús. ¿Qué hace Jesús? Lo mira hacia atrás y dice, no, ve y dile a los tuyos lo que he hecho en ti, lo que ha sucedido en ti. ¿Okay? Así que el mejor sermón de este hombre era decir lo que Dios había obrado en su vida. ¿Quién refuta eso? Si lo están viendo y él lo está proclamando. Pedro, tienes la mano levantada. Pastor, ahorita que menciona el endemoniado gadareno, lo menciona en Lucas, pero en otro de los evangelios menciona que eran 2 endemoniados, si usted lo ha visto esa parte. Entonces, ¿qué es lo que vendría siendo la perspectiva de las personas o la forma en que miramos las cosas? Porque, como dice usted, en la unión, si vamos con un solo sentir todos en la comunidad o en la reunión,
si vamos con el pensar de Cristo, las cosas fluyen muy bien. Pero, Ajá. ¿cómo podríamos hacer para entrar en esa comunión? Porque por decir, vamos al servicio el domingo, pero todos venimos cargados de problemas y angustias y hoy, ¿cómo le voy a hacer mañana? Porque tengo que pagar la renta y no me alcanzó para la semana y ¿cómo le hago si mi carro se descompuso? Y estamos en un sentir diferente que lo que tenemos que hacer centrados en lo que es la palabra. ¿Qué tendría que hacer un predicador para llamar la atención respecto a eso, al que pues lo voy a mencionar así, al público le preste la atención necesaria para poder hacer un cambio en esas personas? A ver, bueno, en esa parte, lo primero es esto mismo, hablar de la experiencia, ¿no? Considerar las luchas del ser humano. Por eso es que un predicador tiene que estar en diálogo con la escritura, con la Biblia, pero con la gente, poner oído en tierra. ¿Qué luchas? ¿Qué crisis? ¿Qué adversidades vive la gente, incluyendo los cristianos, porque vivimos en este planeta? ¿Okay? Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. Y a veces exageramos en que estamos en victoria y siempre en victoria y como que sonamos a que la victoria es que no nos va a pasar nada, nada difícil. No, no, la victoria, se tiene victoria porque estamos pasando momentos difíciles. ¿Cómo usted va a saber que Dios tiene el poder de cruzarnos en el Mar Rojo si jamás se enfrenta al mar? ¿Cómo usted va a saber que Dios lo sana si no se enferma? ¿Cómo va a saber que Dios provee si no viene escasez? ¿Ok? O sea, la victoria se da cuando enfrentamos crisis y adversidades. ¿Cómo sabemos que Dios consuela si en medio de las crisis no estamos viendo ese consuelo, no lo estamos pidiendo, experimentando? Entonces, cuando predicamos, tenemos que tener presente las luchas de las personas. Y cuando usted mira el texto bíblico, usted ve las luchas que tiene ese personaje de la Biblia. Por eso yo le sugiero cuando hice la lista de preguntas que podíamos hacerle al texto para dialogar con el texto, identifíquese con los personajes, principalmente con el necesitado. Casi siempre somos tan espirituales que si yo le pregunto a la gente, ¿con quién te identifica en la narración del ciego? Ah, con Jesús. Todos nos vamos con Jesús. Pero si usted se identifica con Jesús, pierde de vista lo que hizo Jesús. Identifíquese con el ciego. Porque usted y yo finalmente nos parecemos más al que no ve que a Jesús. ¿Ok? Al leproso que a Jesús, al endemoniado, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando nos empezamos a dar cuenta, a mirar los textos bíblicos desde ese ángulo, entonces hablamos desde el dolor y el sufrimiento humano y la respuesta que Dios da. Y ahí llegamos al corazón. Fíjense que a veces tenemos una idea de que la inspiración o la dirección que el Espíritu nos da para predicar es que nos da el sermón palabra por palabra. No, no, a veces lo que el Señor nos da es los temas adecuados para predicarlos en el momento adecuado. ¿Ok? Y por eso es que la sensibilidad suya y mía como predicador, no es que Dios nos gustaría como a Moisés, que le dieron los 10 mandamientos escritos en piedra, ¿verdad? Ay, yo soñaría, hermano mío, que yo me levante por la mañana los domingos y tenga el sermón ahí escrito, oye, bien chévere, ¿no? Eso sería fantástico. No, pero no, el Señor nos pide que nos metamos con Él en oración, que hagamos estudio bíblico con mucha fuerza y entonces van a surgir temas, inquietudes y preguntas y respuestas. Entonces, cuando miramos lo que está pasando, Dios nos inquieta, ¿qué está pasando? Dios nos abre los ojos. De hecho, mire, déjenme darle un poquito de Biblia porque yo veo que a ustedes les gusta eso. Cuando Dios le dice a Juan en el Apocalipsis, sube acá, lo que está haciendo el Señor es dándole a Juan la perspectiva del cielo. Esa experiencia la debe tener todo predicador. Porque una cosa es lo que está pasando y otra cosa es cómo Dios ve lo que está pasando. Y a veces nosotros vemos las cosas y decimos, ay, las cosas están bien, bien malas, bien críticas, esto va de mal en peor, no hay esperanza. Y Dios desde arriba está diciendo, el Cordero está de pie y ve lo que está pasando y va a entrar en la historia humana para hacer otra muestra de su salvación, ¿no? Entonces,
A veces el predicador tenemos que aprender a escuchar qué está pasando en nuestra gente y a meternos con Dios para que Dios nos abra un poco los ojos y miremos. Y vuelvo, digo un poco para que tengamos una noción de humildad. Si algo yo quiero sembrar en este curso es humildad y sencillez. Sé humilde, no lo sabemos todo. Sé humilde, ¿ok? Pero sea humilde también cuando Dios le dé revelación o lo inquiete en su corazón, porque con ese tema que lo está inquietando, que da respuesta a lo que está sucediendo, ahí es que usted construye el sermón, ¿ok? Y cuando usted entonces habla y organiza el sermón en ese tema que Dios le está inquietando, es porque Dios sabe que hay gente que necesita escuchar eso, ¿ok? Entonces cuando vamos a la iglesia y vamos en esa noción, ahí es que, Pedro, podemos entonces mirar cómo Dios nos da la palabra para la gente, ¿no? Así que siempre que usted va a predicar, usted tiene que tener esa conexión con lo que Dios dice en la Biblia y con lo que dice el dolor humano. Y entonces usted amarra esas dos cosas. Y de esa única forma es que vamos a poder dar una palabra de Dios, una palabra que da vida. ¿Ok? Y aunque vengan los hermanos como huesos secos, tenemos palabra de parte de Dios que le va a decir, no, no, resuciten. Y empieza Dios a poner tendones y músculos y piel y todo, restauración total. ¿Ok? O sea, eso es lo que tenemos que hacer, esa combinación. Nos toca a nosotros como predicadores. Yo quiero que usted sienta el peso de la responsabilidad de prepararse. ¿Ok? Dios lo va a usar. De hecho, yo a veces lo digo de esta forma, Dios nos usa a pesar de nosotros mismos. ¿Y qué quiero decir? A pesar de que si nos preparamos bien o no. Dios nos va a usar porque Dios quiere, ¿no? Si hay grandes cosas que ocurren en el púlpito, si hay grandes milagros que ocurren en el púlpito, si hay grandes mensajes que ocurren en un púlpito, no es porque es su persona o mi persona. Lo importante es porque hay grandes necesidades entre la gente que Dios está ministrando. Un gran milagro no es porque hay un gran ministrador de milagros. Un gran milagro es porque hay una gran necesidad que Dios está atendiendo. Y eso tenemos que entenderlo a la hora de predicar para que Dios nos pueda usar con más precisión. De hecho, cuando lo hacemos así, Dios se encarga. Dios se encarga. Lea la palabra, estudie la palabra, hágase instrumento del Señor en eso. Usted va a ver que Dios le va a empezar a fluir temas. Y cuando usted tenga que predicar esos temas, Dios te dice, este es el tema, vamos para, cuando usted lo monta, Dios se encarga de lo otro. ¿Ok? Practíquelo y después me cuenta. ¿Ok? Después me cuenta. Y hágalo y después me cuenta. Obviamente, vuelvo, toda esta lista que le estoy mencionando es lista para sacar temas, ¿ok? Estudio de la Biblia, la tradición, la razón, el pensamiento, la ética, la experiencia, ¿ok? Y también los aspectos sociológicos y psicológicos. O sea, hay muy buena literatura que usted puede mirar que le dicen cómo se siente la gente, qué está pasando. Busque la opinión de los expertos, búsquela. Y usted dirá, pero es que la Biblia lo dice todo. Sí, sí, pero va a ser más contundente cuando usted busca la opinión de los expertos y ve que la Biblia lo afirma. Mire, la ciencia comprobada está en la escritura y la Biblia no es un libro cuya intención es ser un libro científico, por eso es que usted no va a encontrar un tratado de ciencia física, ciencias biológicas, ciencias neurológicas. No, no, usted podrá encontrar algunos argumentos que va a ver la ciencia de la época, ¿ok? No es un libro histórico. La Biblia no es un libro histórico, aunque contiene historia, no es libro científico, aunque contiene ciencia. ¿Por qué? Porque el fin de la Biblia, mis amados hermanos, hermanas, es ser un libro teológico, dar a conocer a Dios. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros miramos qué dice la sociología de las luchas que tienen
y cómo la Biblia da respuesta también y cómo armoniza eso. ¿Ok? A veces la gente ve de enemiga la ciencia con Dios y el Evangelio. Lo voy a decir brevemente porque la historia es que pues, la ciencia en un momento se levantó con arrogancia y empezó a declarar que todo lo que era de fe, porque como no se podía probar científicamente en un experimento, pues ¿cómo usted prueba la fe? Usted no puede agarrar un tubo de ensayo y decir, aquí está Dios, ¿ok? Pues entonces se empezó a descartar todo lo que venía de la fe y entonces la ciencia como que se proclamó atea, ¿ok? No, no fue la ciencia, fueron 2 o 3 científicos, pero la mayoría de los científicos originales, mire, el mismo Darwin, era hombre de fe. Y mire que lo han paliado. Y ese hombre de fe, Albert Einstein, él decía, la ciencia es para asomarnos a la mente de Dios. Esa gente, toda esa gente eran más gente de fe porque se dan cuenta cuando descubren la ciencia, dice, qué genial, es lo que tiene que haber un creador. Siempre hay uno que otro científico que alega. Ateísmo está en los años 40. La ciencia hoy en día sabe que hay un Dios. ¿Ok? Y armoniza. Entonces la iglesia obviamente como se siente atacada, pues se pone a la defensiva y empezó a atacar para atrás. Ahora, ¿sabe cuándo empieza a vincularse ciencia con religión nuevamente? Cuando en la Segunda Guerra Mundial empiezan a regresar los veteranos de guerra traumados por la guerra y comienzan a necesitar gente que los apoye. Y los psiquiatras, y los psicólogos y los trabajadores sociales no daban abasto. ¿Y saben quiénes entraron a ayudar? Los capellanes, los ministros, los pastores y pastores. ¿Eh? Entonces empezaron a apoyar y ahí empezó a haber como que una alianza entre ciencia y fe. Y entonces empezaron a sacar, a apoyarse y a sacar lo mejor cada una de ellas. Y entonces fueron de gran ayuda y ahí empezó una diferencia en el trabajo, ¿no? Y por eso en los cursos de teología en las universidades, a partir de ahí, empezaron a dar cursos de psicología cristiana, o sea, religiosa, sí, consejería pastoral surge de ahí, la capellanía se afirma más, ¿ok? Y entonces los resultados han sido buenísimos, se han hecho estudios científicos de la oración combinada con la terapia de apoyo y los resultados han sido bien liberadores, bien sanadores. En grupos que solamente se le dio terapia nada más y en grupos que solamente se le dio oración nada más. Y miren qué interesante, hubo buenos resultados en los que oraron nada más, hubo buenos resultados en los que tuvieron terapia nada más, pero los mejores resultados, ¿sabe cuándo fueron? Donde se combinó las dos cosas, oración y terapia. ¿Ok? La gente, el impacto fue extraordinario, ¿no? Entonces, esas son las cosas que a veces tenemos que asomarnos y mirar y ver. Como decía Pablo, examínelo todo, retenga lo bueno y lo que no, sácalo para el lado. ¿Ok? Pero aprenda a hacer eso. ¿Ok? Así que básicamente cuando usted agarra estos puntos que yo les traigo, ¿no? La ética, la razón, la Biblia, la tradición, esa parte sociológica, el contexto del sujeto, la experiencia misma, lo que dice la ciencia, en qué lugar se encuentra esa persona. Cuando usted junta todas esas cosas, entonces ahí usted puede hacer preguntas vitales. ¿Qué aqueja a nuestro pueblo? Porque finalmente la actividad mayor de Dios en la historia humana es orientada a la salvación del ser humano. Por eso en Egipto, cuando un pueblo entero clamó y su dolor de su opresión y de su agravio y todo lo que sufrían estaba sobre de ellos, Dios los escuchó y Dios tomó acción y dio un mensaje liberador. ¿Ok? Entonces, dése cuenta que cuando nosotros nos conectamos, vuelvo, con lo que está retando al ser humano para dar respuesta de Dios, ahí es que usted va a construir los mejores mensajes. Así que las preguntas importantes son, ¿qué aqueja al ser humano? ¿Qué es el sufrimiento de nuestra gente hoy? Y cómo la palabra del Señor responde a eso.
¿ok? Por ejemplo, vamos a abrir brevemente aquí. Cuando usted piensa en la sociedad de hoy, ¿cuál usted ve que es uno de los grandes problemas que hay en la sociedad? ¿Cuál es el primero que le viene a la mente? Pastor, muchas veces ansiedad por saber qué va a pasar. Ansiedad, por saber lo que va a pasar, ¿ok? Entonces, ahí vamos entonces así, contamos un sermón aquí ahora. ¿Qué dice la Biblia de la ansiedad? ¿Dice algo de la ansiedad? Sí, Echa pero toda, echando echemos toda toda vuestra nuestra ansiedad sobre ansiedad él. sobre de él, ¿verdad que sí? Ujú, ujú. ¿Ok? Primera de Pedro 5. Entonces, podemos, por nada estemos afanosos. Afanoso. Palabras de Jesús. ¿Ok? Ujú. Entonces, desde el punto de vista, mira qué interesante. Cuando miramos entonces, ¿qué dice la psicología de la ansiedad? Pues mira, la ansiedad está ubicada en el pensamiento humano orientado hacia el futuro. ¿En qué pasará? ¿Qué sucederá? ¿Qué será de mí? Siempre que usted esté ansioso, usted está preguntándose, ¿qué va a pasar? ¿Qué será? ¿Qué me sucederá? Está afanado por el futuro. Si usted se va al pasado, en qué tenía, qué no tengo, qué me hicieron, qué no hicieron, qué yo hice que no debía haber hecho, qué no hice que debía de haber hecho, ahí es que la gente se deprime. Y qué interesante. Si nos vamos al futuro, nos llenamos de ansiedad. Si nos vamos al pasado, nos llenamos de depresión. ¿Dónde es que Dios quiere que estemos? Aquí y ahora, el presente. Ahora mire qué interesante. ¿Cómo llamaban a Dios en el Antiguo Testamento? Yo soy el que soy, el eterno presente. ¿Qué dice el salmista? Este es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Así que hoy es el día de alegrarse y gozarse. No lo use para otra cosa, para llenarse de ansiedad ni de depresión. Es para alegrarse. ¿Ok? Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día. Se fija cómo la Biblia nos enfoca en el presente. Nos saca de ese afán del futuro, de ese pasado de depresión y nos ubica aquí ahora. Entonces se fija cómo la psicología, estamos haciendo una lectura desde la psicología del el texto y la psicología no le resta, nos aporta al entendimiento. Igual que el que trabaja, mire, mi hijo por un tiempo trabajaba con un hermano de nuestra iglesia que era ingeniero y hacían pruebas de suelo. Así que uno de los mejores sermones que dio mi hijo en la iglesia fue el que edifica sobre la roca y edifica sobre la arena, porque como él conocía lo que eran pruebas de suelo, ¿ok? Porque sobre esos ellos taladraban y miraban el suelo para ver si sobre ese terreno se podía hacer una edificación. Él empezó a dar toda una descripción de lo que eran las pruebas de suelo, cuál era el propósito y entonces lo aplicó al texto bíblico y cómo le sacó información, ¿ok? Igual si algún hermano es alfarero, ¿cómo le saca información al texto del alfarero? sí. ¿Te fijas? O sea, desde nuestras perspectivas, que es la experiencia, cuando vamos al texto bíblico, no es lo mismo la perspectiva de un estudioso educado, de alguien sencillo que trabaja la tierra y es agricultor. Cada uno va a dar una perspectiva distinta. Y lo que necesitamos es animar esa conexión. Y cuando prediquemos, busque la perspectiva y amplíe su perspectiva, ¿no? Desde diferentes ángulos. Yo lo que les sugiero son unos que son bien fundamentales. Ahora, su experiencia de vida, las hermanas que están aquí, cómo leen los textos como mujer, ¿ok? Porque Dios fue Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero también fue de Sara, de Lea, de Rebeca, ¿ok? Entonces, Dios es también Dios de esas mujeres. ¿Ok? Entonces, ¿cómo empezamos a mirar cómo Dios trató con el hombre a través de la Biblia y cómo trató con la mujer a través de la Biblia y qué lugar le daba? ¿Ok? En un tiempo donde, bueno, vamos, ustedes saben, la mujer no tenía derecho al voto ni a la expresión, ni era una propiedad. ¿Ok? Entonces, cuando miramos eso en el Antiguo Testamento especialmente, y que usted de momento encuentra leyendo los libros, dos libros
donde las mujeres son las protagonistas, Esther y Ruth. Como que Dios está tratando de decir algo en una sociedad donde la mujer no se le da ningún lugar. Tan fuerte fue la vida de estas mujeres que no pudieron ocultar la gente de la época, que estas mujeres se destacaron, ¿ok? Que tuvieron que escribir el libro de Ruth y de Esther. Y fue medular la vida de ellas y cómo se movieron y cómo Dios las usó, ¿no? Entonces, vuelvo, todo y los modelos que dan, ¿no? De fe en toda la trayectoria. Asimismo, lo vamos a ver a través de toda la escritura. O sea, lea un texto bíblico y sáquele todos los temas que puede producir. ¿Okay? Hasta aquí, preguntas, comentarios, mis amados hermanos. No todos a la vez, uno a uno. Nos estamos entendiendo. Pastor, me Sí, parece súper interesante, muy, muy interesante porque creo que con el respeto de muchos, los que estamos presentes, pareciera que anteriormente era como incoherente, quizás, pastor, nada más se podía leer la Biblia, ¿ok? Entonces, usted que quizás tiene un poquito más amplio el espectro del estudio en cuanto a la psicología, y me imagino que usted es un hombre que ha leído muchos libros, nos enriquece el hecho de hablar de un tema, ejemplo, de la ansiedad, basado en la palabra, pero también clínicamente afecta al cuerpo. ¿Okay? Claro. Entonces, como hablamos, no, está todo escrito, ojo, está todo escrito, pero es muy importante tener el amplio conocimiento también de lectura, eso me gusta mucho, de otros libros, otros conceptos, claro. Otras ideas, a nivel clínico, a nivel emocional, a nivel bíblico, por supuesto, me imagino que es lo primero, tiene que ser lo primero. Pero creo que anteriormente nos enseñaban que todo era la Biblia, porque quizás leer otra cosa, pues podría venir el diablo a meter cosas en la cabeza y tú decías, ajá, entonces no estudio más. Gente que, bueno, pastor, nunca leyeron ningún otro libro porque solamente había que leer la Biblia. De ahí vengo yo, de esa forma. Ajá. De hecho, es interesante y qué bueno que traje el comentario, Ana, me dan la oportunidad de añadir. Mira, la Biblia enseña mucho y lo voy a decir de esta forma, no da dirección en muchos temas, pero no lo dice todo. Y no lo dice todo, aunque da dirección en muchos temas. ¿Sabe por qué? Porque si lo dijera todo en un contexto, en un momento histórico, ya no puede hablar para otros contextos históricos. ¿Ok? Porque la realidad de la gente que escuchó a Jesús en el tiempo bíblico no es la misma realidad de ahora. Pueden haber una semejanza, pero vivimos otras cosas. ¿Ok? Entonces, si la Biblia lo dice todo, pues entonces tenemos que quedarnos ahí nada más. No, la Biblia nos deja espacio para la reflexión y para que entonces escudriñemos todo. Usted tiene el profeta Daniel en la escritura, un hombre muy estudioso, el mismo José, el mismo Moisés. ¿Ok? O sea, usted ve, de hecho, el apóstol Pablo también era un hombre muy, muy educado, ¿no? Pero vemos que en todo eso, pues, eran gente que ministraban, llegaban, y no lo decían todo, porque algunas cosas era de carácter particular, que en eso fallamos a veces el estudio de la escritura, cuando hay cosas que son para una comunidad en específica y cuando hay cosas que son de aplicación universal para todas las iglesias, ¿no? Y hay unas cosas que se aplican a un momento histórico y otras cosas no. Bueno, en un tiempo dado, un hijo malcriado se sacaba a la calle y se apedreaba. Hoy en día usted no va a escuchar, por lo menos yo espero que ningún pastor se pare y diga, su hijo está haciendo malcriado, sáquelo a la calle y lo apedreamos. No, hombre, no, eso no es. Ahora, en aquel momento histórico se practicó y se practicaba, ¿no? ¿Ok? Y cómo entonces la Biblia comienza a dar respuesta a eso. Porque entonces está la persona que se queda ahí y dice, pues hay que apedrear a los hijos. No, no, porque ¿por qué no enseñarle a que honren padre y madre? Y no tenemos que llegar a apedrearlo.
Así que la Biblia empieza a decir eso, porque el libro de Proverbios completo, lo primero que dice es que, oye, hijo mío, escucha el consejo de tu padre, ¿ok? Así que está dándole otras opciones más concretas, más edificantes y más efectivas que meramente agarrar a un pecador y apedrearlo. Jesús, cuando le traen la mujer adúltera, que le dicen que la apedreen, él se da cuenta, no, la Biblia tiene otras opciones, aún para el pecado de adulterio, que es el que acusan a esta mujer, porque David adulteró en el Antiguo Testamento y no tuvo pedradas, tuvo perdón y misericordia. Pues entonces, hoy tenemos que nosotros hacer una proclamación con actos más elevados de lo que Dios quiere hacer y puede hacer. Y es lo que nos enseñó Jesús. No, no, ustedes traen piedras desde su religiosidad, yo traigo perdón, misericordia, amor, restauración y nuevos comienzos. Eso es más poderoso que una pedra, créame. Eso es más poderoso. Mano Pedro, tienes la mano levantada. Sí, pastor, en la cuestión de ser totalitarios en una sola cuestión, por ejemplo, y sucede mucho por la cuestión de la enseñanza, porque yo soy más discipulador de varones que predicador. Entonces, estudiamos libros, aparte de la Biblia, que Ok. también están basados en la Biblia, Ujú. pero al final de cuentas yo les digo a los hombres, es que estos son simplemente comentarios de algunas personas, les dije, Claro. no son exactamente parte de la Biblia, que son Ujú. comentarios acerca de la Biblia y espirituales, pero es simplemente comentarios de un hombre, ¿verdad? Entonces, Claro. nos basamos en eso, pero no nos vamos totalmente a seguir la educación de, la, de los libros ah, basados en la Biblia, ¿va? Y la otra Ujú. parte es como usted mencionaba de la mujer que iban a apedrear. Y es que en esa sola parte, en esa sola enseñanza, hay muchas enseñanzas. Ujú. Por ejemplo, ahí Jesucristo nos mostró el perdón, ¿verdad? Ujú. Teniendo él todo el poder y toda la autoridad, perdonó a la mujer, no la condenó. Ujú. Ahí mismo nos enseñó que, que puso en ridículo a los escribas y Claro. fariseos. ¿Por qué? Ujú. Porque les dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, y Ujú. ninguno la arrojó. Quiso decir que también ellos tenían pecado, cuando no Claro. deberían de tener pecado. Claro. La otra parte es donde empezó a rayar en el suelo y cada quien se empezó a ir, ¿verdad? Entonces, son diferentes enseñanzas en y en cada momento diferente también de la vida del hombre. Claro. Entonces, yo pienso que es muy importante entender esa parte que no solamente es un enfoque, sino que el enfoque es amplio en la palabra de Dios y no hay límite a las cosas que se pueden mostrar y se pueden enseñar, porque si nos vamos solamente por una sola cosa, yo pienso que ahí pierde todo lo que tiene la Biblia, o sea, Ujú. todo Claro. lo bueno de la esencia de Dios, ¿no? Seguro. Y muchos temas. O sea, como tú bien dices, esas muchas enseñanzas son muchos temas. Cada una de esas enseñanzas te da un tema o varios temas para predicar. Por eso una vez yo escuché a una persona que dice, ay, ¿para qué ir a la escuela bíblica? Si ya yo me sé todas las historias, pero ya yo sé que no estás estudiando la Biblia, porque el que estudia la Biblia sabe que ahí hay un mar de temas para hablar de la grandeza y de las riquezas de nuestro Dios. Entonces, en ese aspecto, eh, y cada contexto, ¿ok? Es muy, muy distinto y cada contexto que vive la persona, cada contexto que viven los pueblos. O sea, los sermones, por ejemplo, yo he predicado mucho acerca del Padre Nuestro, enseñando la vida de oración. ¿Ok? Ahora, lo que les mencioné de vida de comunidad, óigame, ¿cómo yo lo pude traer en un contexto nuevo en la iglesia cuando pasó el huracán María en Puerto Rico? Categoría 5 arrasó con todo el país y necesitábamos conciencia de pueblo, de equipo, de comunidad. Y la iglesia fue la que levantó con las comunidades al pueblo de Puerto Rico, porque esperando por el gobierno, ya usted sabe, vamos, no voy a testificar más, ¿ok?
pero usted se da cuenta del valor del decir Padre nuestro en un momento como este. ¿Ok? O sea, por eso les digo, cada contexto, cada lucha de individuos, de familias, de pueblos completos, cuando vamos a la escritura, hay palabras que da perspectiva, da dirección, da guianza. Así que yo les animo, hagan esos ejercicios, agarren, de hecho yo les puse una tarea, algunos ya la empezaron a contestar. Agarre su texto favorito, empiece por ahí, ponga varios temas que le surjan, pero agarre de vez en cuando, y más si usted es pastor, predicador, si enseña, agarre un estudio del texto bíblico y luego que lo termine de estudiar, agarre lápiz y papel, ¿qué temas me surgen de aquí? Y empiece a escribir todos esos temas, para que cuando su pastor o usted como pastor tenga que predicar, ya tiene la lista de temas para predicar. Si el pastor le dice, pues hermano, yo quiero que usted me predique el domingo, que ya usted tiene varios temas ahí. Y usted lo que va a pedirle entonces dirección al Señor, que le diga cuál tiene que traer. Y Dios se encarga, Dios se lo va a decir. Dios se lo va a decir. ¿Ok? Bien, mis amados, no voy a ocuparles más tiempo para que entonces podamos terminar. La semana que viene nos quedan ya 2 clases, ¿no? Las últimas 2 clases las vamos a dedicar al bosquejo del sermón. ¿Cuáles son las partes? ¿Cómo hacerle algunas ideas de cómo montar ese sermón, ese bosquejo? Porque eso le va a ayudar mucho a transmitir el tema que Dios le ha inquietado y que Dios quiere que se traiga. ¿Ok? Así que vamos a orar para terminar. Hermano Mauricio, ¿nos puede despedir en oración, por favor? Pero vamos a dar gracias a Dios, hermanos, que ya terminamos la clase. Padre que estás en el cielo, Señor Jesús, te damos gracias, bendito Dios, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tu siervo, Señor Jesús, que Él nos enseña, Señor, de tu palabra, Señor Jesús. Ayúdalo, Señor, dale fuerza, dale más sabiduría, entendimiento, Señor, a todos mis hermanos que estamos aquí, Señor Jesús, escuchando, Señor Jesús, de hermosa palabra, Señor, gracias te damos. Bendito Dios, bendice cada corazón, cada alma, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracia, honra y gloria en esta noche, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga y les guarde. Cuídense mucho, mis hermanos. Bendiciones, hermano. Amén, amén. Buenas noches. Buenas noches. Amén, buenas noches.